Muy pero muy buenas tardes a toda la querida audiencia de la página de Weekend Paraguay. Estamos ya en vivo, en directo para lo que va a ser este compromiso. Un lindo partido que nos depara el día de hoy, damas y caballeros. 1 de mayo versus Guaraní. Aquí en el Club Atlético San Juan, en el Estadio Avelino Gaona. Ya estamos viendo los fuegos artificiales de 1 de mayo, que como siempre prepara una fiesta, al igual que la hinchada aurinera. Esto es la Liga Limpeña de Fútbol, señores y señores. Estamos en la segunda rueda, primera fecha. Guaraní versus el 1 de mayo, versus Guaraní. Allá vimos, damas y caballeros, los fuegos artificiales de 1 de mayo. La hinchada de Guaraní que también dice presente, van alentando, van cantando. Vamos a esperar un ratito porque viene el humo hacia nosotros. Bueno, ambos equipos vienen de ganar ambos equipos sus respectivos compromisos. Vemos a Guaraní ya sumando también 7 unidades. 1 de mayo, que sigue firme, sigue a pasos firmes en lo que es esta definición con 13 unidades. Guaraní tiene 7 puntos. Nueva Estrella, que también se reencontró con la victoria en la fecha pasada, donde Weekend Paraguay estuvo presente tras ganarle 4-2 al equipo de San Juan, quien finalmente, bueno, como estaba diciendo, estaba conversando, se olía la salida de Alberto Coronel y bueno, él mismo decidió dar un paso al costado, digo bien, por el bien de la institución. Como estuve escuchando, 2 derrotas al hilo, se frenó el Santos, que empezó muy bien este campeonato. Guaraní viene a ganarle al Sportivo Colón. 1 de mayo también al 6 de enero. Vamos a repasar un poquito también la tabla de posiciones que estamos teniendo acá presente. En la Serie A, Ribereño, que viene muy bien, tiene 10 unidades. Sportivo Peñón 6, Nanagua 6, 24 de septiembre de Rincón 5 y Lucero un solo punto. En la Serie B, 1 de mayo tiene 13, Nueva Estrella tiene 8, San Juan 7, Guaraní 7, 6 de enero 4 puntos y el Sportivo Colón un solo punto. En la Serie C, Sudamérica 3 unidades, Río Salado 11, Inter 7, Cerro Corá 5, Ñupotú 3 y 24 de Itapuamí 2. Ahí tenemos una protesta pendiente también de Cerro Corá contra 24 de Itapuamí. Vamos ya mencionando el onceno de cada equipo. En 1 de mayo, digo bien, en el arco, Rodrigo Huarte. 8, Guido Reyes. 20, César González. 5, Iván Balmori. 4, Mario Rodríguez. 19, Alexander Garay. 17, Gabriel Ortigosa. 11, Ever Martínez. 3, Rodrigo Benítez. 9, Miguel Silva. 21, Aldo Paniagua. Guaraní, en el arco, Tomás Echavo con la casaca número 1. 5, Ignacio Paniagua. 3, Freddy Parodi. 4, Elías Fernández. 2, Aldo Benítez. 16, Oscar Cachete Esquivel. 11, Danilo Coronel. 15, Tobías Cáceres. 21, Isidro Saldívar. 10, Junior Argüello. Y en la delantera, con la 22, Juan Pocho Méndez. Los dirigidos por el profe Florentín, quien hoy mismo está al mando del club más ganador de la Liga Limpeña de Fútbol con 12 títulos.
Vemos la charla previa de los jueces con los capitanes, Freddy Parodi, Iván Balmori. Vamos a ver dónde se ubica Aldo Paniagua. Capaz y lo veamos nuevamente arriba o abajo. Estará jugando en su posición natural el ex Olimpia. Porque en el partido pasado contra San Juan justamente Aldo Paniagua estuvo oficializando de delantero, centro delantero, y realmente hizo muy bien el trabajo que le correspondía. Y justamente estuvimos conversando con él y le pregunté si era algo nuevo, eso o no, y me dice él que no, porque estando jugando en Formosa, si no estoy equivocado me había dicho, ya estuvo jugando de centro delantero. Para allí ya lo vemos en cámara nuestra compañera Delia Almirón. ¿Estará dentro del campo de juego la compañera Delia? Me imagino que sí, para ser de cronista. Vamos a ver. Damas y caballeros, ya se puso en marcha este lindo, pero lindo compromiso. 1 de mayo versus Guaraní. La primera fecha de la segunda rueda. Va manejando Oscar Esquivel, el centro que va al segundo palo. Llega Isidro Saldívar, le va a pegar Isidro. Saldívar que busca, empieza con Benítez. Aldo con el centro, bajo, cuidado Balmori. Estuvo ayudando por ahí Ever Martínez. Golpe de cabeza Benítez, está proponiendo nuevamente 1 de mayo. Buscaba Paniagua, ganaba por ahí Freddy Parodi. Excelente, experimentado zaguero central que tenemos en la Liga Limpeña de Fútbol. Lateral que favorece a Guaraní. Aldo Benítez que se va preparando. Va jugando Benítez. Levanta Pocho. Llega Isidro Saldívar. Cubre Balmoris, el capitán que dice presente. Cerrando muy en ese espacio. Le mandamos un saludo a Lucas Llano. También a Ángel, a mi primo Juan, que va mirando el envío que vamos haciendo. A Nieve, muchísimas gracias también. Ya estamos activando el día de hoy. También por el TikTok. ¿Cómo salió la juvenil? Me consulta Claudia Barreto. 2-0 ganó Guaraní. Cambié recién mi pantalla, Nico. Todavía no le compré el protector. Este es la lámina nomás. Por eso es lo que se te da así de feo. O sea, tu cara va a decir malo, pero la lámina nomás lo que está todavía por ahí. No le puse el protector de pantalla. Por eso se ve borroso. Silva. Está buscando. Va manejando Alexander Egaray. Recupera Danilo. Garay que vuelve a retomar. Danilo que puntea. Tiene Isidro Saldívar. Va Isidro. Tirado como un extremo izquierdo. O como mediocampista por izquierda. Aldo Benítez oficializando de lateral izquierdo. Quedando allí arriba. Vamos a saludar también a Santino Jaime Bobadilla. Dice. Ahí está, vamos saludando a la gente que nos va dando like. Muchísimas gracias a mi primo Lucas, que está activando con nosotros. Ya vemos las indicaciones de Joel Burgos. Para cargar está Rodrigo Ugarte. Se va preparando el arquero zurdo. Ugarte que ya va levantando el envío que va el salto. Hora de Parodi. Está buscando Garay. Le pega por encima del arco. El remate de Alexander Garay. ¿Dónde? Me están preguntando. Estamos en la cancha de San Juan Limpio. Va manejando Ever. Para adelante. Ortigo sé que piensa. Martínez que va levantando. Presiona Aldo Paniagua. Busca el número 21. No fue. ¿Fue falta? Bueno, la IES también de Parodi que lo sintió en el contacto y bueno, se tiró ante un ataque peligroso. De 1 de mayo. Dice que se va al partido, bro. Dice
con este todo el micrófono, acá tengo la planilla. Por eso no puedo grabar el partido a la vez. Tiene Junior, Argüello que gira, pisa, retrocede Ortigosa, va Almori que ya va levantando, Alexander Garay que busca, va saliendo Guido Reyes, Paniagua que pivotea, puntea y corta, Aldo Benítez, no se complica. Por acá tenemos, no queda alguien que te comente los partidos, yo estoy en periodismo deportivo en Argentina y trabajé 2 años, dice Guille Alfaro, ¿de dónde sos, amigo? ¿De dónde sos, Guille? Capé, ¿cuánto es ese? 0-0 este compromiso. Relatando primera edición de Argentina. Dice, mira un poco, Nilson Crespo dice, ¿quién ganó? En la juvenil ganó el Guaraní 2-0. Ortigosa que busca, va tocando. Alexander Garay va levantando. A ver, la falta en ataque indica el árbitro del compromiso. ¿En qué cancha, Capés? En la cancha de San Juan, el estadio Avelino Gaona. El Avelino Gaona estamos diciendo presente. Muchísimas gracias, Nati, por compartir el en vivo. Va cargando Ignacio Paniagua. El salto es de Pocho, ganando Ortigosa. Balón que se va para un costado. Hay lateral que favorece al más ganador de la Liga Limpeña de Fútbol. Se prepara Paniagua para levantar. El número 5, que naturalmente es zaguero central, está como lateral derecho. Levanta Paniagua. Argüello que la bajó. Qué linda para Méndez. No podía. Le pegó Danilo. Reventando Coronel. No quiso saber nada. Un saludo para Juanchi. También a Sebastián Ortega, vamos 1 de mayo, dice. La gente que se va reportando en los comentarios, muchísimas gracias a todos por compartir, por darle like. Ya escena. Ugarte para levantar. Mandando a todos para adelante. Se viene el despeje largo del arquero de la Canariña, que está puntero e invicto. 0-0 sigue este compromiso. Ugarte para levantar. Primera fecha, segunda rueda. Levantando Rodrigo. Al salto. Fue Coronel. Ganó muy bien el número 11. Isidro para adelante. Pocho que devuelve. Abre cancha. Isidro que va. Levanta la mirada. El zurdo que se mete por dentro. Saldívar de 3 dedos. Tiene Pocho. Méndez. Sigue Pocho empezando. Aldo Benítez por fuera para Isidro. Saldívar. Marcando Guido Reyes. Da una mano Ortigosa. No se fue el balón. Ortigosa que tiene. Va levantando para Miguel Ángel Silva. Empujado por ahí Ever Martínez. Coronel que gana igual. Cubre Junior Argüello. Muy rodado está Junior, Jugar así lo va a ser imposible el número 10. Es habilidoso, es cierto, pero en esta jugada reciente se lo encimaron entre 5 jugadores contra 1. Linda triangulación entre Coronel y Cáceres. Toby que abrió. Alcanza o no alcanza. Isidro llegó forzado, pero no se fue. Cáceres, Toby le pega el centro al área. El cabezazo de Pocho. Por encima del arco. Ya se fue, dice línea. Se fue. ¿Qué está cobrando? ¿Córner o saque arco? Saque arco finalmente entonces. 0-0 dice Juanchi. Vamos a mandar un saludo para Aitana que está de cumpleaños. Acá del amigo. ¿Cómo va el partido? 0-0 hasta el momento. Male Avino dice vamos primero. Muchísimas gracias a Nao. Muchísimas gracias también a Tobias Llano, mi primo que está dándole like al TikTok. Cargando Rodrigo Ugarte. El salto es de Danilo. El golpe de cabeza. Mario Rodríguez. Cubre Mario. Jugada peligrosa de Mario Rodríguez. Cachito no le pasa la mano. En esta fue una jugada peligrosa de Mario. ¿Qué pasó acá? Va. El golpe de cabeza. Va buscando por allí Ever Martínez abriendo cancha. Se proyecta Guido Reyes. El centro de Guido no. Prefirió jugar y avanzar. Reyes le va a pegar. Ortigosa que levanta. Por allí. No pudo redireccionar el número 3 Rodrigo Benítez.
Fernández, Elias que va levantando, va cargando por allí el equipo aborigen. Tiene Oscar Esquivel, manejando el zurdo. Esquivel que avanza, lo respalda Paniagua. Esquivel que empieza, este es Tobias Cáceres. Cáceres levantando, buscando para el Junior Argüello. Quiere girar, las marcas de Alexander Garay. Argüello le pegó. Balón a las manos de Rodrigo Ugarte, el centro que va, el cabezazo de Elías Fernández, controla, Coronel, Pitbull que levanta, en el salto está por allí Pocho, Valmoris al Ugarte de cabeza, Cachito tiene el arco libre, Cachito buscó el arco, agarró el suelo Esquivel, me golpeé la cabeza, dice Ugarte, a línea, pero el partido no se para, el envío que va, Elías Fernández que retrocede, con la cabeza, se tiró Ugarte, acusando un golpe de cabeza en la reciente jugada. No, chocaron por el tejido y se dio la vuelta a mi cámara. Por el tejido nomás tengo yo mi teléfono. Los patos de sal no hay nada, hay mucho rey. ¿Quién preferí? Y yo cambié mi pantalla, este es la lámina nomás, por eso es lo que se va así borroso. ¿Quién preferí? Dice, a ninguno no tengo. Víctor Verde dice, señal, no, baje, ahí estamos volviendo. Momento de hidratación. Por aquí vamos teniendo, está recibiendo atención médica, como se dice Rodrigo Ugarte. Estamos viendo con el saldo. Muchísimas gracias a Tobías, también a Lucas, a Nao que le va dando like. Tenemos 10 minutos de juego en estos momentos. Para mí Ramos le mandamos un saludo ahora. Muchísimas gracias por estar allí presente. ¿Cuánto va? Dice 0-0 todavía. No, ¿dónde es el partido? En la cancha de San Juan del Estadio Avelino El Gaona. Echagüe va despejando. ¿Se va o no se va? No alcanzaba más Esquivel. Ahí saque lateral a favor de 1 de Mayo. Ordenando el equipo Ever Martínez. Mandando a todos para adelante. Pulgar arriba de Ortigosa. Ahí está el Mariscal que se manda unos bailecitos del Mariscal. Vamos a ver si hoy hay bailecito o no. Levantando Rodríguez, cabezazo de Cáceres, Ortigosa que anticipa, Coronel que gana, Isidro de derecha, Cachito de Esquivel, tiene Oscar, la filtró para Danilo, llega Danilo, sale Ugarte, qué lindo pase de Esquivel, balón largo, busca Miguel Ángel Silva, peinada por ahí Freddy Parodi, balón a las manos de Tomás Echagüe. Le mandamos un saludo a mi abuela Felicia Gómez, que está en el TikTok, también presente mi abuela, un saludo para ella. Tiene por ahí Ortigosa, el viernes me fui a comer un tallarín de mi abuela, riquísimo será, Argüello le quiere pegar, engancha Argüello, le pegó de punta. Como venía, como se le quedaba, tenía que pegarle al arco. Junior Argüello. Rodrigo Ugarte para levantar. Carga Ugarte, fuerte arriba. Coronel. Este es Cáceres. Danilo que busca. Golpe de cabeza de Ortigosa. Este es Saldo Benítez. Para adelante. Isidro Saldívar. Busca Saldívar. Está queriendo el desborde. El envío que va. El salto de Pocho la bajó para Junior. Junior para Pocho. Cortó el Mariscal. Por allí está despejando. Ya tiene Rodrigo Ugarte. Invitamos a toda la audiencia que pueda compartir la transmisión de Wiccan Paraguay, que le pueda dar like. Enseguida la compañera Delia va a estar leyendo todos sus comentarios. Un saludo para Arturito, también para Belén, para Beatriz que está también a full, a Jonás también ahora nos acaba de seguir.
Johnny, un saludo para mi gran amigo Johnny. Alex Ídolo, aguante 1 de mayo. Hincha fiel de la Canariña, Y eso es lo que se espera, Johnny, que sea un lindo partido antes que nada, ¿verdad? Un lindo partido porque sabemos de qué es capaz 1 de mayo. Sabemos de qué es capaz el equipo de Guaraní. Y que el protagonista sea el fútbol que nos ofrezcan ambos equipos, Chachito. Sale un rato. Rodríguez para levantar. Mario se prepara y ya cargo de zurda. El centro que le busca Paniagua. Ganó Paniagua. Está llegando Silva. Anticipando Tomás Echagüe. Calmate más, dice. Calmate más, le dice Freddy Parodi a Ignacio Paniagua. Justamente está intercambiando palabras con el arquero Tomás Echagüe. Carga Echagüe. Balón para Pocho. Cabezazo de Balmori. Salta muy bien Balmori. Isidro Saldívar. Viene Saldívar. Isidro. Enganchando, retrocediendo. La marca de Guido Reyes. Busca una opción. Saldívar de taco para Aldo Benítez. Se proyecta Danilo Coronel. Mirando está Coro. El centro, el ras del suelo. Benítez está cortando por allí atentamente. Mario Rodríguez, quien tuvo que cambiar de lado. Persiste el ataque de Guaraní. Coronel con el centro. Balmori es zurda despejando. Cáceres la pifió. Contragolpe de 1 de mayo. Ever Martínez se mete por dentro. Ganó igual Cáceres. Ever que sigue luchando. Hay falta sobre Toby. Se lamenta Ever Martínez. La falta favorece al equipo de Guaraní. ¿Cuánto va el partido? Dice 0-0. Hasta el momento, Tiro libre para el indio. Oscar Esquivel prepara el envío de zurda. Como referencia en el ataque, Alexander Garay. Esquivel con el centro al segundo palo. Cabezazo de Balmori. Busca a Ever Martínez. Esquivel que vuelve a proponer. El mariscal que despeja. Sale a buscar a Alexander Garay. Gana todavía Cáceres. Garay. La bajó para Ever Martínez. Ya levantó la mirada. Martínez buscó filtrar a Aldo Paniagua, quien estaba en posición adelantada. Busca Argüello. Argüello para Isidro Saldívar. Tiene el campo libre. Isidro busca el centro. Llegó Guido. El balón que se desvía en Reyes. Hay córner a favor de Guaraní. Un ida y vuelta en los primeros 17 minutos de juego. Santi dice, ¿en dónde es Reyes? Estamos en limpio, en la cancha del Club Atlético San Juan, en el estadio Avelino Gaona. Oscar Esquivel se prepara para levantar el zurdo. Esquivel con el centro. El golpe de cabeza era de Ever Martínez. Le queda Paniagua. El balón que se va o no se va. Ya se fue. Repondrá la Canariña. Se toma su tiempo Rodrigo Ugarte. Este empate favorece más a 1 de mayo porque se sigue alejando de sus máximos perseguidores. Va a cargar Rodrigo Ugarte. Va cargando el arquero 1 de mayo. Al salto va Oscar Esquivel. La bajó Miguel Ángel Silva. Silva presionado por Cáceres. Saca Paniagua. Pocho contra el mariscal. Ganó el mariscal. Ever aguanta la marca, aguanta la presión. Ever pivoteó. Rodríguez él levantó. Se fue el balón por un costado. Vemos que está analizando, está mirando el profe Florentín el partido que va presentando su equipo. ¿Cuánto va? Dice consulta Pitu. 0-0 todavía. 0-0 va el compromiso. Paniagua que va levantando. Ana Rodríguez. Piden falta.
de González sobre Pocho. Benítez que gana. Aldo que carga. Por fuera está esperando Isidro Saldívar. Golpe de cabeza de Guido Reyes. Tiene por allí Ortigosa. Busca con Guido. Reyes que recepciona. Se muestra nuevamente Ortigosa. Cerca Ever Martínez. Ortigosa que filtra el pase por arriba. Alexander Garay que llega. El golpe de cabeza. Intentó bajar a Miguel Ángel Silva que tiene que retroceder. Silva en mano a mano. Mira el área. El centro que va a las manos de Tomás Echagüe. No hay peligro de gol. Ya jugó Echagüe. Recepciona. Argüello se apresuró. Balmori en corta. Ortigosa para Guido. Se le escurrió. Era Reyes, pero está para respaldarlo su compañero Alexander Garay. Engancha Alexander. Garay al ras del suelo. Silva que devuelve. Alexander Garay que quiere. Cortando Parodi. Se mete 1 de mayo. Despejada Tobías Cáceres. En el fondo esperando Guaraní. Rodríguez con el centro. Muy pasado de Mario. Nadie estaba esperando. Benítez que no deja que se vaya. Aldo en la salida. Sale a buscar Pocho. Peinando de Balmori. El mariscal que revienta. No se quiere complicar. Busca a Miguel. La bajó para Paniagua. Estaba muy lejos de la jugada del número 21. Click de red dice, ¿puede mostrar el partido o Tigo les va a bloquear? Dice, no va a bloquear, pero acá tengo el micrófono y con este tengo la planilla. Por eso más no puedo filmar. Y ahí está nuestra cámara también para lo que gusten ver el partido. Va retrocediendo Oscar Esquivel. Atento en la recuperación el número 16. Así vamos a confirmar. El centro que va corta. Elías Fernández. Bajando Ortigosa. Con Mario Rodríguez. Rodríguez que juega para adelante. Atento Tobías Cáceres. Cachito sintiendo la presión. Logró salir muy bien de la marca de Rodrigo Benítez. Isidro. Periente la marca Alexander Garay. Sí, Garay le va a pegar. Prefirió avanzar Garay. Garay para Miguel Ángel Silva. Está. Tuvo el número 9. El primer tanto del compromiso. Qué linda jugada se mandó Alexander Garay. Ahí hizo el equipo de 1 de mayo en esta jugada. Muchísimas gracias, Click de Radio, por la buena onda, por la buena vibra. Echagüe para levantar, se prepara el arquero. Ya va jugando. Balón que se va por un costado. Isidro, que comió la magia de Alexander Garay. Valmir León y se bobadilla el mismo, dice. Ay, ay, ay. Y así dice la gente que me parezco mucho bobadilla, Freddy Parodi, tocando al medio. Oscar Esquivel, levantó la mirada. Esquivel que sigue, buscando con quién descargar. Se le mostró Paniagua. Ignacio que devuelve el pase. Esquivel con Mario Rodríguez. Tiene Cachito. Esquivel que empieza. Presiona Silva. Miguel. Paniagua levantando la mirada. Empezando con Echagüe. Revienta el arquero. Ganando Ortigosa. Cortando Tobías Cáceres. A ver quién la busca. Es Danilo Coronel. De zurda va Argüello que aguanta. Este es Pocho. Méndez expandiendo el campo de juego con Oscar Esquivel. Tiene Cachito en el mano a mano. Esquivel que busca. Empezando. Paniagua con el centro. El segundo palo. Cabezazo de Balmori. Retrocede Saldívar. Cuidado Isidro que gana. Le pega. ¡Qué lindo zurdazo de Isidro Saldívar! ¡Qué linda jugada! Generó el equipo de Guaraní. Está reclamando excesivamente, como se dice, Paniagua. No le está gustando para nada el partido que se va proponiendo. Ugarte que revienta. Al salto, Ortigosa. Peinó, le ganó la marca de Coronel. Balmori bajando. Reventando Rodríguez. Miguel Ángel Silva que controla o intenta controlar. Rumbo al arco. Se desvió un poquito. Silva. Empezó con Rodríguez. Levanta la mirada. Rodríguez
cargó el centro, no le pegó. Bien Rodríguez, Pocho para el contragolpe, jugó con Junior Argüello. Argüello tiene el arco frente a Junior. Por encima del arco, no se lo puede creer el número 10, no lo pueden creer toda la hinchada de la Origen. Junior Argüello tuvo para poner en ventaja a su equipo. Iba a ser un lindo gol, no estaba adelantado por allí Junior Argüello. Rodrigo Ugarte que levanta. Gana Coronel. Guido que anticipa, pero se le queda la banana a Oscar Esquivel. De frente va. Verticalmente lo persigue Ever Martínez, rodeado por 3 hombres. Rodríguez Mario, Esquivel, buscando filtrar, cortó muy bien Rodríguez, saliendo Silva. Era Benítez, perdón, Rodrigo Benítez. Este sí es Silva, el número 9 tiene. Silva busca filtrar, Benítez llega hasta el fondo, cruzó para Paniagua. Intentó bajar Aldo, no podía. No pegó bien el balón a Aldo Benítez, Se le queda a Silva. Echagüe que controla y Echagüe que ya va jugando. Balmoril. El brazo de Méndez. Soltó el brazo Méndez. Están reclamando tarjeta roja para el centro delantero de Guaraní. Igual más ahí. Ugarte para cargar. Rodrigo Ugarte va levantando. Peinando Isidro, Alexander Garay, 26 minutos de juego. Tiene Junior, Argüello, lo manda a correr a Pocho, no, el pase quedó corto. Levantando Ever, baja por ahí Guido Reyes. Guido con Ever, Martínez con el centro, aguanta Paniagua, despeja Ignacio. Cachito, queda una mano, recibe la marca de Ortigosa. Del suelo Oscar va luchando, pero perdió el balón. Este es Aldo, Paniagua que empieza. Rodrigo Benítez para Ortigosa, cubre el número 17. Ortigosa con Ever Martínez, sigue Ever Martínez. El pase que lo avanzó, no pudo despejar Cáceres, sigue presionando y manteniendo su propio campo de juego. 1 de mayo, a Guaraní, ganó Fernández, Elías en el salto. Coronel, Junior, Argüello, tocando por fuera. Esquivel, Oscar, empezando con Danilo. Coronel que levanta la mirada. ¿A dónde están? Dicen Danilo. Tienen para el cambio de frente. Benítez está esperando. Ya jugó Danilo para Aldo Benítez. El envío que va. Lo fuerza un poquito su compañero. Sigue Aldo. Benítez con Isidro Saldívar. Tiene el zurdo. Espera compañía. Saldívar buscó jugar por fuera. Cerrando muy bien por ahí Guido Reyes. Jugando Isidro Saldívar. Pivotea Pocho. Este es Aldo Benítez. No pudo controlar el lateral izquierdo. Un solo para Charlie. Gracias por seguirnos. También a Darío Silva, que está presente, a la gente que está a través del Facebook. Gracias por interactuar con nosotros. Rodrigo Benítez, mano a mano con Danilo Coronel. Busca Benítez, retrocede. Se muestra como opción de pase Mario Rodríguez. Picó, pero muy largo. Coronel que le quitó el balón. Danilo, busca la falta. Se le queda a Oscar Esquivel. Cachito, cargo con Argüello. Junior que aguanta la marca del Mariscal. A ver, hubo falta. Acá ya llegó la compañera Delia, se va a estar acomodando con nosotros también para estar con la cobertura.
a tomar un poquito de agua, dice el árbitro del compromiso. Vamos a aprovechar también el minuto nosotros y vamos a tomar un poquito de agua. Bueno, yo aprovecho, Ale, y le saludo a toda la audiencia de Wicca. Muchísimas gracias por el apoyo, por estar en sintonía en la transmisión de Wicca, tanto por Facebook y por YouTube, ya que estamos 4 medios, pero mucha gente van optando por ver la pantalla de Wicca, así que muchísimas gracias. Vamos 1 de mayo, nos dice Jonathan Jiménez. Vamos primero, nos dice Liliana Cáceres. Vamos Guaraní, un saludo para usted, dice Carlos Maiden. Un saludo también para Carlos. Vamos primero, nos dice Jazmín Caballero. Qué grande el mariscal, decía Rafael Mareco. Fuerza primero, nos dice Carlos Cane. Vamos 1 de mayo, nos dice Charlie Enci. Vamos a estar viendo entonces, vamos a verificar, sí, Peñón 2, Lucero 1, entonces, el resultado momentáneo que tenemos en la cancha de Peñón versus Lucero, y aquí en este partido 0-0, ahora momento de hidratación. Me costó subirme acá, checaneo, vale. Me di cuenta de Forza Paiste, será. Dice, ¿qué partido nos dice acá Infran? Este es el partido de la categoría primera, Guaraní versus 1 de mayo. Ya estamos de vuelta, damas y caballeros. Se cortó la jugada, una falta para Guaraní. Se va a encargar de la misma Ignacio Paniagua, de la que últimamente está jugando como lateral derecho. Ya no más de central. Ahora se lo mandó por la banda derecha y está cumpliendo de sus funciones de lateral derecho. Está cumpliendo y bastante bien el refuerzo también de Guaraní, Ignacio Paniagua. Ya en los partidos anteriores lo veíamos bastante participativo, digo bien, y en estos minutos del primer tiempo también al número 5. Va a cargar Parodi. De zurda va el envío. Al salto Balmori. Quiere por ahí Méndez. Pocho le va a pegar Pocho. Balmori. No hubo falta, indica el árbitro del compromiso. Estuvo cerca de la jugada. Rodríguez. Elías Fernández. Está retrocediendo el número 4. Fernández va a dejar ir. Ya se fue. Va a reponer desde cero. El equipo de Guaraní con Tomás Echagüe en el arco. Elías Fernández, levanta la mirada, ya va cargando Fernández. Cachito que va pinando, este es Pocho. Méndez que aguanta, sigue Méndez. Por allí la falta. Vamos a ver, hubo la falta por eso sobre Pocho Méndez. Presionando con todo Guaraní, queriendo estar en ventaja en el marcador antes del término de la primera parte. En el partido de Sudamérica versus 24 Itapuamí va ganando 24 al equipo de Sudamérica 1-0. Muchísimas gracias, Elia. Uno de los resultados parciales que vamos teniendo. Oscar Esquivel se prepara para cargar. Cachito con el centro, lo busca por allí a Saldívar. Ganó Isidro. Descuelga Rodrigo Ugarte. Quiere jugar rápido el arquero, no se lo permite. Freddy Parodi. De media volea, sacando el experimento de arquero. Busca a Esquivel con golpe de cabeza. Arguello Junior que la bajó muy bien para Coronel. Coronel que se devuelve. Arguello le pega. ¡Qué lindo remate del número 10 de Elia!
Así mismo, excelente remate por allí, el número 10 que buscó directamente el arco de Ugarte, por allí Ugarte que extendía la mano, pero pasó muy, pero muy cerca del pórtico de 1 de Mayo, el número 10 que tiene esa habilidad de buscar directamente el arco rival, en esta ocasión lo hizo. Aquí nos preguntan qué medio está transmitiendo el partido de Nueva Estrella. Tengo entendido que ningún medio está en ese compromiso, pero sí vamos a estar dando los resultados parciales también que tenemos en los otros partidos, en las otras canchas. A medida se va dando cada información, también voy a estar diciendo y dando también la oportunidad de que todos ustedes puedan estar atentos a todos los partidos. Saldívar que levanta. Balmori que revienta. Busca por allí Freddy Parodi. No, muy bien en el salto el experimentado zaguero central. Rodrigo Benítez. Protege Benítez. Lateral que ya se va ejecutando. Este es Sever. Martínez. Rodríguez ya jugó. Para Silva. Cortando Cáceres. Anticipando muy bien Ortigosa. Quiere Paniagua. Coronel. Danilo. Coronel que tiene. Va empezando con Paniagua. Revienta el lateral derecho. Al salto Pocho. Ganando el Mariscal. Se le queda a Méndez igual. Anticipó muy bien Balmori. Quiere Cachito. Esquivel que filtró para Méndez que está en posición adelantada. Rodríguez de zurda. Va. Muchísimas gracias, Johnny. Y estamos siempre haciendo el intento. Prince dice que linda la chica, dice. ¿Es la de arriba o la de abajo? ¿Cuál de las dos chicas? Va levantando Danilo Coronel. Golpe de cabeza de Ortigosa. Devuelve Aldo Benítez. Y Ciro que la baja para Junior. Junior en la personal. Le va a pegar Junior. Buscó a colocar el remate Junior Argüello, que está intentando de todos lados, Delia. Mira que por allí la marca Ferrivia, el número 17 de Gabriel Ortigosa, el número 10 fue fundamental para que para que Junior Argüello no estuviera cómodo para rematar, porque es bastante habilidoso a la hora de rematar directo al arco rival Junior Argüello. El de Río no se transmite, tengo entendido que no también. Vamos a estar averiguando quiénes son los medios que están. El Peñón, sí, tengo entendido que se está transmitiendo el Peñón versus Lucero, de hecho que va ganando 2-1 Peñón. Pero en los otros escenarios tengo entendido que ningún medio está, ya que en este partido, el partido de la fecha, estamos entre 4 medios, creo que estamos prácticamente todos los medios en este compromiso. Estamos en la cancha de San Juan primero, actúa de local aquí en la cancha de San Juan. Va a salir Rodrigo Ugarte. Río está ganando, me preguntan acá, Delia. Con el gol de Nando escuché hace rato. Vamos a estar averiguando, todavía no tengo información de ese partido. Va a sacar Rodrigo Ugarte. Sí, acá tenemos gol de Río Nando López. Ahí está, así mismo. Gracias también, Johnny, por ayudarnos por ese lado. El gol del pie de Ángel Nando López. Ortigosa amagando, iba a jugar rápido, pero finalmente le pidió el balón Mario Rodríguez. Qué grande, muchísimas gracias a Albert por compartir, por los likes, también a Prince Gavilán que nos va apoyando. Derly González dice, hoy está Delia. Saludos, dice. Va a cargar Mario Rodríguez. Un brazo arriba. El centro que va. Cabezazo de Parodi. Para sacar Aldo Benítez. Aldo que ya va reventando. Rodríguez controla el pecho. Mario que va para adelante. Rodríguez que vuelve a proponer el salto de Miguel Ángel Sigal abajo para pivotear con Paniagua, Balmori, tiene Ever, Martínez que sigue ensanchando el campo de juego, Guido Reyes, el centro que va al área, le pegó mientras se iba cayendo el jugador Aldo Paniagua, balón a las manos de Tomás Echagüe, Delia. Así mismo, Aldo Paniagua por allí, al cabeza ya iba rematando directo al pórtico, lo vio bien parado al portero Tomás Echagüe, que quedó tranquilo con el balón, pero estuvo avisando el conjunto de 1 de Mayo. Jugando por ahí Rodríguez.
Ortigosa que aguanta. Empezando Rodríguez. Por aquí respondiéndole un poquito también a Úrsula Almeida, la verdad que sí, todos los clubes son bastante importantes, nada más que nosotros ya en la semana estuvimos hablando que en este partido íbamos a estar presentes, no sabíamos, no estábamos al tanto también que los otros medios iban a estar, ya cada uno depende de los medios, del equipo de trabajo de los medios, pero nosotros como equipo estuvimos hablando que íbamos a estar en este compromiso, en este escenario, así que nada más por eso, pero todos los clubes son importantes. Tiene por allí Aldo Paniagua, perdón. Este es Aldo, aguanta Paniagua. Cubre muy bien. Piden falta. Guido Reyes intenta la marca de Isidro Saldívar. Así mismo estamos como Wiccan Paraguay. Johnny, muchísimas gracias. ¿Quién está jugando? Dice Isaías Gómez. San Juan versus Guaraní. Muchísimas gracias, Fío, por los likes. Peñón 3, Lucero 1, dice. Peñón Lucero. Perdón. Prince envió una rosa. Sota Princesa. Va saliendo por allí Elías Fernández. No es lo como su hermano, es el que tiene mucha plata, dice. Golpe. Tiene por ahí Rodrigo Benítez, empezando con Aldo, el ex Olimpia, jugando por fuera. Guido Reyes. Tiene Guido. Reyes. Va para adelante, tiene Guido, levanta la mirada, de zurda va, el centro para Paniagua, golpe de puño de Chahue, se le quedó Alexander Garay, le pega de zurda, y Chahue con los reflejos, y descolgando muy bien el arquero guaraní, 1 de marzo, que avisó en esta jugada, 1 de mayo que avisó en esta jugada, Delia. Así mismo, 1 de mayo que estuvo avisando, y de vuelta Tomás Echagüe apareciendo para que el partido siga 0-0, 1 de mayo que tiene lo suyo y está avisando, quiere ir al descanso con un gol en el marcador. Peñón 3, Lucero 1, entonces los goles, 4 goles ya. Entonces en el partido de Peñón, 3 goles de Peñón y 1 de Lucero. Va saliendo Aldo Benítez. Ahora sí, Prince está mandando muchas cosas. Hoy yo invito a la cena. Tiene por ahí Aldo Benítez. Isidro Saldívar va levantando. Aldo que se proyecta. Benítez que retrocede. Piden falta. Para mí no hubo falta. Contragolpe de 1 de mayo. Este es Guido Reyes. Guido Reyes que Delia desde ese partido. En la primera fecha, primera rueda, cuando 1 de marzo se quedó, 1 de mayo, digo bien, se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Ortigosa. Guido Reyes en esa ocasión pasó a ser el lateral derecho. Y de ahí en más, no se movió de esa posición. Está jugando en esa posición porque justamente respondió de muy buena manera. Y el Burgos que opta por ponerlo en esa posición lo hace de muy buena manera Guido Reyes. Me gustó este comentario. Uy, hoy tu paitema que tu leyenda amigo. ¿Quién bachó esa? Tigo es por dema o falta o UABI, decía Iván Amarilla, por todos los medios que estamos aquí. Pero bueno, cada uno viene a hacer su trabajo y con el equipo que le toca. Casi nos quedamos sin transmisión, el termo de Delia se cayó por la computadora ya. ¿La culpa de quién fue? No sé. Hoy cobaíta, me lo vea ya. Qué pucha la dupla galáctica, Rodríguez prepara esa pierna zurda. Mario con el centro. Pero muy débil el centro, Alexander Garay. Cuidado, le entregó el balón a Coronel. Danilo que prepara el contragolpe. Hay más gente de Guaraní que de 1 de mayo, Sigue Oscar Esquivel, tocó por fuera. Coronel le va a pegar cruzado. Coronel al palo de Ugarte que supo responder. Ya se fue el esférico. El remate era cruzado, Delia. Era cruzado, pero optó rematar directo al primer palo el Pitbull. Coronel Ugarte que respondió de muy buena manera quitando al tiro de esquina. Las 5, allá las 11, casi las 12 de la noche, ¿verdad? Va saliendo 1 de mayo. Aldo Benítez. Rodrigo, nuevo entendimiento. Elías Fernández que presiona, retrocede. Aldo Benítez, empezando también. Ortigosa. Ever Martínez. Ever Martínez con la personal, se metió por dentro. Buena jugada de Ever. Ataca 1 de mayo. Sigue Ever Martínez. Si pierde la pelota, es falta a favor de 1 de mayo. El centro.
Se hubiese dejado caer Ever Delia, iba a hacer falta para 1 de mayo. Iba a hacer falta, pero no leyó esa jugada Ever, nada más por eso no está ocurriendo. Y Parodi que va y reclama por allí al árbitro. A su parecer no tocaron, no fueron ellos los que tocaron el balón. Los últimos en tocar, digo bien, el balón. Pero va a ser por allí lateral o córner que corresponde al conjunto de 1 de mayo. Prince está con todo, va mandando muchas donaciones. Hoy yo invito a la cena. Dale. Y ustedes van a pagar. Gracias, Prince. Córner a favor de 1 de mayo. Se prepara Guido Reyes. ¿Quién juece? 1 de mayo versus Guaraní, Liga Nimpeña de Fútbol. Guido Reyes para cargar. El centro aquí va. Golpe de puños. Ahí está, muchísimas gracias al árbitro de línea. 1 minuto más y arranca Oscar Esquivel. Lo persigue Ever. Se frena Esquivel. Cachito del pase al medio. Junior Argüello buscó anticipar. Quedó corto el pase. Reventando Ever Martínez. Danilo. Coronel. Coronel está comiendo todo ese medio campo. Me gusta el partido de Coronel. Danilo. Ever también se está mandando un buen partido. Justo empecé a hablar de Danilo y perdió la pelota ahí. Mejor me callo, no. Miguel Ángel Silva tiene el centro delantero. Empieza con Ortigosa. ¿Le da a pegar o no? Filtra el pase para Paniagua, que pivotea con Alexander Garay. Se prepara el centro o no. Garay engancha, va de zurda, ras del suelo. Corto Parodi. Va saliendo Isidro Saldívar. Hubo falta previa. Y el tiro libre y termina. O creo que bueno, tiene que terminar nomás ya. ¿Y sí? Terminó este primer tiempo 0-0. ¿Quién está jugando mejor, Delia? Y en los últimos minutos jugó mejor 1 de mayo. Fue el que quiso ganar el partido para el primer tiempo, digo bien, para ir al descanso. Pero muy equiparado, muy equitativo también este partido. De igual a igual se jugó, tenemos que decir. Un 1 de mayo que quiere ganar, ya que está a punta. Y el equipo de Guaraní que necesita, obviamente, una victoria para poder ir acomodándose mejor también. No decimos que están mal, porque está bien, al igual que de San Juan también, que van peleando. Con un técnico que debuta también en la banca, se trata de Florentín. Vamos a ver si le viene bien también a Guaraní el cambio de técnico que debuta gana. Vamos a ver si esto es el caso de Guaraní. Por acá nos dice excelente transmisión Wiccan, como siempre, nos dice. Exactamente, justamente, yo no estuve en ese partido, por eso no tenía esa información. Florentín, que ya de la fecha anterior estuvo en la banca de Guaraní, que sí, justamente debutó y ganó. Debut con Sí. técnico que debuta, gana. Bueno, justamente estaba diciendo eso, ya debutó y ganó, y vamos a ver, va en busca de su segunda victoria el día de hoy contra 1 de mayo, que es el líder del grupo. Vamos a leer los comentarios. Enciso Noemí, Enciso dice, excelente transmisión Wiccan como siempre, un lindo partido. ¿Quién no quiere transmitir? Dice Jonathan Jiménez. Sí, en el partido de la fecha también podemos decir. Delia te manda un saludo, Tiago Escobar, que sabe vender las faltas, dice Junior Escobar. Un saludo para la familia Escobar, para Tiaguito. Los extrañamos también por el fútbol salón infantil. Ya no, sabemos que ya no da su edad para estar también en la categoría. Como el partido de Nueva, tengo entendido que es 0-0. Vamos a ver también, informarnos también cómo están los partidos en las otras canchas, en los otros escenarios. Gol de Ñupotú nos va diciendo Antonio Aranda. Y de vuelta Antonio Aranda, el partido anterior estuvo anotando 3 goles. De vuelta en este partido está marcando un lindo gol. Está apuntándose a ser uno de los goleadores también Antonio Aranda, con 4 goles. Gol de Ribereño también a los 42 minutos. Esos son los resultados que tenemos momentáneamente, los resultados parciales. Derly Villano entonces anotaba para Ribereño. En la cancha de Nueva Estrella, el partido de Nueva Estrella tenemos entendido que sigue 0-0. Y aquí en este partido 0-0, Guaraní versus 1 de mayo versus Guaraní.
De Dani, no tomé la planilla esta de primero. ¿Sabes? Te dije ya, Antonio Aranda, ¿verdad? Yo con entiendo, ¿verdad? Dictame una cosa.
Ya estamos de vuelta. Ahora. Saludos renovados, damas y caballeros. Ya estamos de vuelta para la segunda parte del compromiso, Delia. Sí, arrancó el segundo tiempo con dos variantes en el equipo de Guaraní. Ingresó con la número 14 Adán Cañete, se retiró con la número 15 Tobías Cáceres. También ingresó con la número 19 Walter Pacheco, se retiró con la número 22 Juan Méndez, los dos jugadores entonces que dejaron el campo de juego. Tobías, al igual que Juan Méndez, ingresaron Adán Cañete y Walter Pacheco. También en el otro escenario, 6 de enero acaba de marcar un gol, se trata de Ángel Rojas. Entonces 6 de enero que va ganando su partido. Vamos a ver contra Nueva Estrella. Estaría jugando 6 de enero, así mismo, gol de 6 de enero, entonces va ganando 1-0 a Nueva Estrella. Y empató Nanagua también. Ahí están los resultados que vamos teniendo. Muchísimas gracias, compañera Delia. Va manejando por ahí Oscar Esquivel. Ignacio revienta, cumpliendo muy bien el zaguero central de posición natural. El trabajo de un lateral derecho. Argüello contra Balmori, ganando por el Junior, o molestando mejor dicho. Despejando Guido Reyes. Solo para Ezequiel Espínola. Tiene por ahí Miguel Ángel Silva, lo presiona Adán Gabriel Cañete. ¿Los cambios mencionaste, Delia? Sí, ya mencioné. Ok. Ingresó entonces Adán Gabriel Cañete, reemplazó Tobías Cáceres y se retiró Pocho. Ingresó Walter Pacheco, ¿no? Isidro Saldívar. Walter Pacheco, ¿qué molesta? Abre cancha Coronel. Isidro con el centro débil. Aprovecho para dar los resultados parciales por la Serie A. Lucero versus Peñón, 3-1 ganando Peñón. Nanagua 1, Ribereño 0 por la Serie B. Colón, al igual que San Juan, 0-0. Nueva Estrella versus 6 de enero, 1-0 ganando 6 de enero. Sudamérica versus 24 Itapuamí, 1-0 va ganando 24. Ñupotu versus Río Salado, 1-1. Cerro Cora versus Inter, 0-0. Va manejando por ahí Rodrigo Benítez. Pisó el balón, pero vuelve a recuperar él mismo. Jugó con Maniaba. Aldo que retrocede hasta el medio campo para jugar, para mover al equipo. Este es Benítez. Se equivocó en esta. Danilo. Coronel que pisa. Walter Pacheco que gira y va. Pacheco por fuera. Isidro Saldívar recepciona. ¿Va a encarar o no? Saldívar al medio. Pacheco devuelve. Tiene Isidro. Saldívar con el centro al área. Descuelga muy bien Rodrigo Ugarte. Y ya juega el arquero. Silva que peina. Fernández Elías la baja. Jugando por fuera. Tomás Echagüe. Paniagua. Adán Gabriel Cañete. Cañete que va levantando. Baja de pecho. Está participando mucho Pacheco de Lenny. 1 minuto de Agronro. Y ya 3-4 pelotas ya. Walter, así mismo. Ingresó bastante bien. Está siendo muy participativo. Por lo que vemos es un delantero que se mueve, que busca, que quiere y hace jugar. Argüello Junior. Empezando con Adán. Cañete le pegó. Piscó el balón cuando sacaba el derechazo. Adán Cañete. Saque de arco a favor de 1 de mayo. Apuró Walter Pacheco. Se tomó su tiempo. Por allí Rodrigo Ugarte para cargar. Carga Ugarte de zurda. Garay la quiso mantener, pero ya sobrepasó los límites del campo de juego. Aldo Benítez va a jugar. Va jugando Aldo. Peina Pacheco. Saldívar, que también peina, pero nadie estaba a sus espaldas. Presiona Junior Argüello. Guido. Rodríguez. Guido se mete por dentro. Reyes jugó. Tiene Ever Martínez. Vamos a ver cómo sale 1 de mayo. Bien falta, no hubo nada. Danilo que gana y va. Sacó el centro. Aldo Paniagua. Pivoteó muy bien. Este es Ortigosa.
Expandiendo el campo de juego, Guido Reyes. Guido que carga el segundo palo, el cabezazo. Era de Silva, pero más fue un despeje que buscar el gol. Oscar Esquivel. Tiene Cachito. Esquivel levanta la mirada, pisa. Me están preguntando, Delia, ¿cuándo viajo para jugar contra Marruecos? Hoy ya me voy ya. Hoy por ahí Para llegar ya viene el martes. Tiene Alexander Garay. Miguel Ángel Silva. Ever. Ortigosa. Juega por fuera. Mario Rodríguez controla. Mario saca el centro al primer palo. Echagüe. Ya jugó. Tiene por allí González. Va manejando. Ortigosa por fuera. Mario Rodríguez. Va por fuera Mario Rodríguez. Paniagua. Paniagua cubriendo muy bien. Presionó Rodríguez. ¿Se va o no se va? Ya se fue. Ahí saque de arco a favor de Guaraní. Tranquilo. Los primeros minutos, los primeros 6 minutos de juego, digo bien, del compromiso. Gol de Inter, que le va ganando 1-0 a Cerro Corá. Inter le gana 1-0 a Cerro Corá. Lo informa la compañera Delia Almirón. Santini, quien gana 0-0 va este compromiso. Aún no se saca ventaja ni 1 de mayo, ni Guaraní. Echagüe que juega larga. Tiene Ever. Martínez. Pisa. Ever va por fuera. Martínez intentó tocar con Guido Reyes, pero quedó corto el pase. Coronel por fuera. Aldo Benítez. Buscó la personal. Alexander Garay. Ahí lateral. Quiere jugar rápido Garay, pero nadie se mostraba para adelante. Ortigosa. Ever. Guido con el golpe de cabeza. Va queriendo por allí. 1 de mayo. Una mano de Ever Martínez. Ahí falta a favor de Guaraní. Se prepara para cargar Freddy Parodi. Que parte Paraguay es 16. Junto Santini responde limpio. Asimismo, Ciudad de Limpio. Jugando Elías Fernández. Ignacio Paniagua. Va cargando Rodríguez de zurda. En el salto estaba buscando Rodrigo Benítez. Sigue Rodrigo Benítez. Devolviendo Ever. Benítez. Para adelante. Silva que sale a buscar. Miguel que pide para jugar nuevamente, pero no le devolvió su compañero Rodrigo Benítez. Se proyectaba Guido Reyes de muy buena manera. Oscar Esquivel en la salida. Ahora le toca proponer a Guaraní. Pacheco que pivotea, pero queda corto. Le queda una meta a Danilo Coronel. Danilo que aguanta. Coronel que quiere. Ignacio que revienta el balón. Al salto va por allí Rodríguez. Cubriendo muy el Pacheco. Rodríguez con falta. Lo estiró y lo bajó. Jugó rápidamente Guaraní. Empezaba Junior Argüello. Adán Gabriel Cañete retrocede y recupera. Coronel Danilo. No controló bien. Sigue Danilo, choca con Rodrigo Benítez. Lateral para 1 de mayo. En la cancha de quién dice. En la cancha de San Juan se está jugando, El partido de San Juan versus Colón sigue 0-0, uno de los pocos partidos que vemos, al igual que en este partido, el marcador de 0-0, porque en los otros partidos ya hay por lo menos un gol en cada cancha. Paniagua, va empezando. Este es Ortigosa. Empezó Ortigosa. Rodríguez con Rodrigo Benítez. Hubo falta, sí, lo tocó Adán Cañete. Lo tocó abajo. Una falta bien cobrada. Tiro libre a favor de 1 de mayo.
Guido Reyes la va a empalmar con esa pierna derecha. En la barrera, Oscar Esquivel autoriza el árbitro del compromiso. Reyes levanta los dos brazos. Guido con el centro. Peligroso, ¿no? Arropó bien ese balón, Tomás Echagüe, contra golpe rápido, Guaraní, va saliendo Aldo Benítez, sigue Aldo Benítez, levanta la mirada, el cambio es frente o no, Benítez, no se decidió pronto, jugó en corto con Isidro Saldívar, Saldívar que carga. Veo mucha imprecisión de él en el partido. Así, y no solo por el lado de Guaraní, sino que vemos por el lado de Primero de Mayo también. Este segundo tiempo que nos arrancaron de muy buena manera ambos equipos, sin precisión alguna, sin falta de ideas por ambos equipos. Por allí veíamos a un Junior Coronel, por ejemplo, tendría que haber dado un centro, dentro buscó directamente el arco y cómodamente se quedó con el gol Ugarte. Por allí sentido el jugador de Guaraní, Freddy Parodi, que ya se repuso, ya se levantó el capitán. Estamos a través de Wiccan Paraguay, WECANPI. Cargando Guido Reyes. Cabezazo de Parodi, están pidiendo falta, o Parodi reclama la falta. Nelson Benítez aguante Primero de Mayo. Ahí está, muchísimas gracias Johnny que le va dando like. Guido Reyes para cargar. Lateral derecho, de buen partido. Cargando Guido Reyes. Quería Miguel Ángel Silva, pero le hicieron el famoso sándwich. Primero de Mayo que todavía no hizo cambios, Delia, ¿no? No, todavía. Aquí le respondo a un seguidor como al partido de Río Salado, Ñupotú 1-1. El partido de Ñupotú versus Río Salado. Por el lado de Río Salado anotó Nando López, por el lado de Ñupotú Arturo Aranda. ¿Goleador del campeonato? Jonathan. No, él tiene 4, hay otro que tiene de Cerro Corá 5, que se trata de Jonathan Argüello. No, pues el de Ñupotú no es Jonathan Aranda. Sí. Arturo Aranda, el de San Juan. Sí, pero es una Aranda. Aranda es el que... Antonio es. Antonio, no Arturo. Antonio Aranda, 4 goles en Ñupotú. Y Jonathan de Cerro Corá, que tiene 5 goles. Ellos son los actuales goleadores. Mira un poco, che. El cabezazo. Bajando por ahí, Esquivel. Saca Paniagua. Walter Pacheco, gira, Pacheco que aguanta, Pacheco que quiere, logra salir de la marca, Walter levanta la mirada, el centro, o el pase corto al medio, Argüello Junior rodeado y marcado, busca descargar Junior, tiene que retroceder completamente, jugó con Ignacio. Gol de Ribereño a los 5 minutos del segundo tiempo, lo anotó Derlis Villalba, el doblete de Villalba 2-1, le va ganando Ribereño a Nanagua. Puntero Ribereño, Eliano, 13 puntos llega así. Sí, Ribereño. En la Serie A, Rodrigo Ugarte. Ugarte que está quemando muchos segundos, Delia. Me parece que está conforme el 1 de mayo entonces con este empate. Y está conforme ya que el líder absoluto va a tener 14 puntos y Guaraní con 8. Vamos a ver el resultado también de San Juan, cómo termina ese partido. Un empate que le conviene, le viene bien a 1 de mayo y eso lo sabe Ugarte. Walter Pacheco que gira. Juega con Isidro Saldívar. Lateral a favor de 1 de mayo. Se prepara Guido Reyes. Ya, me la trae Madelia. ¿Ya gusta? Pensé que iba a chutarse acá la pelota. Alexander Garay que levanta, Parodi con golpe de cabeza, Ever, sigue Martínez, aguanta Ever, le pellizcaron el balón, Saldívar, con Pacheco, ganó Balmori, este es Ortigoza, Ortigoza que juega por fuera, tiene para ir Rodríguez Mario, todo el campo deportivo, sacó el centro para Alexander Garay, casi anticipa, vaya del eléctrico a la ya la tele. Oye, que es allí, a tu página.
Se la preparada, se la volvió puta Va saliendo Ignacio Paniagua. 0-0 el compromiso. Adam Cañete. Oscar Esquivel. Tiene Adam. Falta para el medio. Danilo que devuelve. Adam Gabriel Cañete. Ya va jugando. Parodi. Tiene Aldo. Benítez al ras del suelo. Pacheco que levanta sutilmente para Isidro Saldívar. Se mete Isidro. Está el primero. Está el primero. Y descuelga Rodrigo Ugarte. Ya está. Estoy invalidado. Pero avisó Junior. Ya es golazo paiste. Ya ahí Oxayo Rejo. Ya no valía. Pero estuvo avisando Junior Coronel por allí una jugada personal. Pero ya no valía esa jugada ya que el árbitro en línea levantó el... Aquí nos pregunta Kevin Roa dónde fue así de enero. En la cancha, en la federación. Coronel Carlos Garcete se está jugando ese partido. El equipo de Nueva Estrella versus 6 de enero. Lateral a favor de 1 de mayo que ya se va cargando. Va peinando. O empezando, mejor dicho, Ever. Rodrigo. Le está costando un poquito ahora mismo a 1 de mayo. El armaje de las jugadas. ¿Quién juega? Dice el gran amigo aquí. Argüello Tiago. 1 de mayo versus Guaraní Dupla. Ulises Arce Godoy. Ídolo periodista. ¿Cómo andamos? Todo bien, Rey. Gracias a Dios. Todo bien. Estamos a full. Fuerza, primo. Dice Ivana. Muchísimas gracias, prima. Ya ese. Paniagua levanta. Balmori, Ortigosa, Benítez, Isidro Saldívar, sintiendo la presión de Alexander Garay, no se fue el esférico, Ortigosa que revienta, busca a Miguel Ángel Silva, intenta bajar de pecho, Fernández y hay falta sobre Elías. Vamos a ver, reclama Elías, tarjeta amarilla de Miguel, para Miguel Ángel Silva. ¿Qué te pasó? 0-0 va a haber así, dupla. Guaraní de dónde? Guaraní de Limpio. Ulises Arce, saludos para ustedes dos y tu compañera Valiente. Muchísimas gracias, Ulises. También un saludo para vos, dupla. Santini va 0-0 todavía, dice. Sí. Marcos Maldonado. Y ya ingresó Marcos Maldonado ingresó, se retiró con la número 9 Miguel Silva. Primer cambio, primer variante del equipo de 1 de mayo. ¿Dónde es? Me consulta en la ciudad de Limpio, Liga Limpeña de Fútbol. El partido Rey, ¿eh? En Limpio estamos. Marcos Maldonado, sí. No entendí mal la letra en la planilla, por eso te dije Morro, que era Cristian Morro. Pero no es Cristian Morro ahora. Que por cierto no está. En la planilla no está Cristian Morro. No está. Dale, ahí. Cargando paro y lo buscan a Pacheco, ganando Guido Reyes. ¿Hay córner o no? Falta de Walter sobre Balmori. Viveza del número 5, ¿eh? ¿Dónde televisa el partido? Dice Wicam Paraguay WECANPI. Gracias, Jenny, por seguir. Gracias a todos los que le van dando like, ¿eh? Tiene para salir Mario Rodríguez. El número 4, que juega sobre la línea. Va saliendo por allí. 1 de mayo. Este es Maldonado. Picante y veloz. Contragolpe para Guaraní. Este es Isidro Saldívar. Saldívar que carga. Bajando Marcos. El mariscal que ya jugó.
Marco, digo César. Repito los resultados parciales, Ale, que van preguntando la gente. Sí. Lucero versus Peñón, 3-1 va ganando Peñón. Nanagua versus Ribereño, 2-1 va ganando Ribereño. Colón versus San Juan, 0-0. Nueva Estrella versus 6 de enero, 1-0 va ganando 6 de enero. Sudamérica versus 24 de septiembre, Itapuami, 1-0 va ganando 24. Ñupotú versus Río Salado, 1-1. Cerro Corá versus Inter va ganando 1-0. Gracias, Delia. Son los resultados parciales que vamos teniendo. Agradecemos a Ulises Godoy por la buena vibra que nos va mandando, por los comentarios, cosa que siempre motiva para salir adelante, ¿verdad? Es lo que da gusto leer. También saludo para Johnny y para Anto. Gracias por estar allí. Va saliendo Ignacio Paniagua. Cargo en búsqueda de una acción individual de Oscar Esquivel. Y Esquivel que está muy solo, ¿eh? Ahí se respalda en Paniagua, sacó el centro. Arguello Junior, mano a mano, lo persigue el Mariscal. Buscó filtrar Junior. Pacheco recupera, Walter le va a pegar. Walter al arco. Remate que fue bloqueado. Pegó en Junior Arguello, sí. Pegó en Junior Arguello. Guido Reyes va cargando. Tiene Ever Martínez. Rodrigo Benítez que quería. Bueno, Rodrigo, Alexander Garay. Linda visión de juego. Maldonado, tiene campo. Maldonado es peligroso. Maldonado en gran marco en la bicicleta. ¿Le va a pegar o no? ¿Le va a pegar o no? Se le plantó. Adán Gabriel Cañete con mucha firmeza. Sale Oscar Esquivel. Solo contra el mundo. De frente. Tiene a Pacheco que se desmarca. Esquivel que prefiere empezar. Va manejando por ahí Adán Gabriel Cañete. Juega Cañete. Pacheco se equivocó en la devolución. Maldonado para la salida. Se equivocó Maldonado en el pase. Está adelantado también. Paniagua, Ignacio Paniagua, que no está teniendo mucha participación. Para hoy, en el suelo, Ignacio Paniagua. Cansancio del lateral derecho. Por allí ya ingresa también la sanidad de Guaraní para atenderlo al jugador caído. Tenemos comentarios, vamos a estar leyendo. Por allí estuve respondiendo también los resultados parciales, cómo van. Solo en este partido, en este escenario, en el partido de Colón versus San Juan, sigue 0-0. Después en otro partido sí ya hay ganador momentáneamente. ¿Qué pasó de los jugadores de estrella que trajo Guaraní? Dice Ariel Mieres. Y uno que le responde, todas las estrellas están por el escudo de la camiseta de Guaraní, amigo. Me gustó esa respuesta del amigo Mati Ortiz. Y bueno, algunos jugadores que lastimosamente por lesión no se encuentran en este partido. Uno que me extraña es no verle a Santigol. No está Santigol, no está Paniagua. Todavía Paniagua, el Cerro, tampoco no está. Y creo que va a tardar Un poquito. Con suerte y se recupera. Antes que termine el campeonato. Pablo Aguilar. En la rodilla fue el golpe. Vamos a ver si logra. Pero después de eso, pues Delia también. Está el periodo de recuperación. Pero después está el tener el ritmo de juego otra vez. También. Y yo es lo veo que cuesta. difícil. Es lo que cuesta. Claro, también Aguilar ya tiene su edad. Es tremendo jugador, pero también la edad influye muchísimo en la recuperación y muchas cosas, ¿verdad? Esperemos que pueda estar, porque es un jugador que va a traer mucho público para la Liga Limpeña, un jugador muy atractivo. Va a tener en cuenta. Por allí ya vemos también que va a producirse una variante en el conjunto de Guaraní. Se va a retirar con la número 5, Ignacio Paniagua. Se retira con la número 20, Diego Mareco. Entonces la tercera variante del conjunto de Guaraní. Se retiró Ignacio Paniagua. Gana Elías Fernández en el salto. Va a cargar por allí Mario Rodríguez. Balón al arco. Rumbo al arco, perdón. Saca Danilo. Maneja Paniagua. Se quedó con el pase. Yo lo estoy viendo a Paniagua. Muy impreciso. No sé si tiene otro delantero disponible por allí. Burgos, ¿verdad? Pero creo que podría cambiarlo a Paniagua.
porque lo veo muy impreciso y no está participando mucho de la jugada, digo bien, el número 21. Vamos a ver si cambia eso muy pronto. Le quiero agradecer también a Jorge, al seguidor de Wiccan, así también aficionado de 1 de mayo, que nos va dando una información. Cristian Morro se encuentra suspendido por tarjeta roja antes 6 de enero. Muchísimas gracias, Jorge, por las informaciones. Son los oyentes que nos que da gusto tener. Ahí está, Cristian Morro entonces no está por expulsión antes 6 de enero. Va saliendo por allí el recientemente ingresado en el equipo de Guaraní con el número 20, Diego Mareco. Ataca al origen, Pacheco, jugó para Argüello, cortó Guido Reyes impecablemente, tiene a Adam, le pega, Cañete al arco, Ugarte, que demuestra mucha seguridad, pinta un 0-0 al parecer de este partido, ¿qué voy a decir? Y pinta 0-0 o empate. Vamos a ver si llega un golcito. Yo quiero ver algún golcito en este partido. Igual si es por el lado de Guaraní o 1 de mayo, si vemos 2 goles por ambos equipos. Pero pinta para un empate por cómo se van parando ambos equipos. Más el equipo de 1 de mayo que lo vemos más tranquilo con este empate. Es algo que le conviene también a acumular 14 puntos. Guaraní sí estaría urgiendo ganar este partido, ya que tiene también ganas de ganar para ir acumulando más puntos, acercándose más también al equipo de 1 de mayo. 1 de mayo líder. Hablando de 1 de mayo, que ahora vamos a ver si se retira el jugador, no veo la casaca, pero está siendo asistido y ya Camilla también ingresa. González, entonces vamos a ver si se retira, si se produce una variante, si se mueve la banca de 1 de mayo, que ya hizo también una sola variante, que ingresó Marco Maldonado. Vamos a ver, sí, va a hacer el cambio. El mariscal, ya nada más. Vamos a ver quién se prepara para su ingreso. Le mandamos un saludo a Jazmín Franco, que nos está apoyando, está mirando la transmisión de Wiccan Paraguay. Gol de Nueva Estrella. Denis Galeano entonces estuvo marcando el gol por el lado de Nueva Estrella. 1-1 en ese partido. 1-1 entonces, Denis Galeano, el ex Nanagua. Bobadilla, dicen por acá. Sí, hoy ya me voy para viajar a Marruecos. A Francia. Y en Francia se juega el partido contra Marruecos. Qué crack son, dice Santini. Muchísimas gracias, ídolo. Vamos a ver quién se prepara para ingresar. Se prepara el número 10, Ángel Rodríguez. Se prepara entonces para ingresar. Vamos a ver el otro que se prepara, el número 6. Se trata de Jorge Torres. Van a ser los variantes. Uno, tengo entendido que va a ser el número 20, César González, que va a dejar el campo de juego. ¿Cómo el partido Cerro Corá estaba perdiendo, Delia, no? 1-0 contra Inter. Sí. Ahí está. 1-0 pierde contra Inter ahora. Tiene por allí Rodrigo Benítez. Le pegó al arco. Qué grande bobadilla de jugador a reportero, dice. Y en esta vida hay que ser multifacético de Leo, ¿verdad? Claro que sí. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Trinidad. ¿Rodrigo? No. ¿Víctor? De Quirios. ¿Quién? Ah, Hugo. Hugo Trinidad, nunca me acuerdo su nombre. Benítez. Benítez, digo bien. Hugo Benítez, le mandamos un saludo a nuestro amigo y fiel oyente también de Wiccan. Sí mismo, saludo para Hugo Benítez, ex 1 de mayo, ex San Juan también. Tremendo jugador y como persona ni qué decir, ¿eh? Va saliendo Maldonado, busca el desborde por izquierda, se le fue el balón. Sudamérica me sube 24 y está para mí, Delia, ¿cómo va? Si tenés a mano ese resultado. Sudamérica va ganando 1-0 24. Ya se produjo la variante, la segunda variante en 1 de mayo. Ingresó con la número 10 Ángel Rodríguez. Se retiró con la número 20 el jugador César González. Vamos a ver quién ingresa. También va a ingresar con la número 6 Jorge Torres. Va a salir el jugador
Va saliendo Ever Martínez. Martín entonces que se retira para hacer lugar a su compañero Jorge Torres. Y por el lado de Guaraní que va a hacer su cuarta modificación, el 23. Va a ingresar con la número 23 José Medina y se retira con la número 16 Osmar Esquivel. Oscar Esquivel. Nueva Osmar Esquivel. Pe madre ya. No, Oscar. Nueva, ¿cuánto va? Me preguntan 1-0, estaban ganando 1-1. 1-1, empató. 1-1, empató Nueva Estrella entonces. Dos jugadores jóvenes ya me Y hablando un poco de ese partido también, expulsado Arturo Centurión en 6 de enero y Luis Peña en Nueva Estrella. Y Luis Peña. Ahí está, expulsado ambos jugadores, Artur Centurión de 6 de enero y Luis Peña de Nueva Estrella. Voy a decir, Codelia, estoy haciendo la pausa correspondiente nomás. El centro que va al área, Argüello de taco para Pacheco, que para mí está en posición adelantada. Adam Gabriel Cañete, Maldonado. Jatado Coradelia. ¿Para qué me hablas así, Delia? Va saliendo 1 de mayo. Este es Alexander Garay. Tocando para el número 10. Rodríguez pide la falta, pero le puso el físico por allí al Benítez. Se plantó muy bien. Un solo para el Presi, Cristian Salgueiro. Momento de hidratación ahora mismo. Sí. A tomar un poquito de agua, dice el árbitro Delia. Vamos a aprovechar también nosotros. A tomar un poquitito de agua. Va a responder reposición para Guaraní en Facebook y en YouTube. Juega Chahue con Elías Fernández. Carga Fernández. Al salto Pacheco. Va al Moni que peinaba, pero hace su propio arco. Argüello Junior. Coronel recepcionando Danilo. Juega con Pacheco, se barre muy bien por allí. Con la número 5. Decíamos a confirmar al jugador. ¿Cuánto va el partido de Colón? Me preguntan acá, Delia. Ese partido sigue 0-0. Sí, San Juan versus Colón. 0-0 va Dani. Lara acaba de meter otro gol a favor, o sea, un gol a favor de Sudamérica, 1-1, Sudamérica versus 24 Itapuame. Tomás Lara entonces, el autor del gol. Va saliendo Danilo, Coronel. Lo manda a correr a Junior, llegó o no llega Argüello. Ugarte. Que despejaba.
Se jugó rápidamente. Saldívar. Buscó avanzar de Guido Reyes. Gracias a Ofelia por compartir. También a Johnny por los likes. Gracias a todas las personas que van interactuando con nosotros. En la caja de comentarios. Bien, Nico, dice Luga. Un vapo mini, cosa. Fernández. Que ya va jugando con Mareco. Lateral derecho que va saliendo. Mareco que levanta la mirada. Mareco que avanza. Toca por fuera. Va queriendo Guaraní. Ahí falta. Guaraní que metió dos jóvenes de Elia también al partido. Justamente están jugando por derecha ambos. Mareco y el otro del número 23. Sí, José Medina. José Medina. Sí. Ahora sí, un gol en el partido de San Juan. Achun Maldonado acaba de marcar a favor de San Juan. Achun Maldonado anota el tanto para el Santo. Jorge Achun Maldonado. El centro que va al desvío. Cuidado de Mario Rodríguez. Generó peligro y preocupaciones. 36 minutos de juego. ¿Tendremos o no gol de Elia? Espero que sí. Espero que sí, por lo menos un golcito. O igual que termine 1-1 este partido. Pero yo quiero ver un gol, ya que en este escenario nada más sigue 0-0. Después en todo, justamente. También eso iba a mencionar, en todas hay gol. Solamente en este partido. Va 0-0. El centro que va de Isidro al segundo palo. Golpe de cabeza para Niagua. ¡Arguello! Cortó Ortigosa. Se plantó de frente al disparo de Junior Arguello. Guaraní que estuvo avisando en esta jugada. Estuvo avisando Junior Argüello por allí. Ortigosa de muy buena manera estuvo por allí. Directo al pórtico de Ugarte. Remate de Junior Argüello. Ortigosa que respondió de muy buena manera en la defensa. Cargando Benítez. Va al despeje. Rodríguez. Le hicieron sándwich. Lo presionaron ambos. Al pibe de 1 de mayo. Amarilla para el Pitbull. ¿Para quién? Ah. Al número 11 la apuntó el árbitro. Al Pitbull, Cornell. Uno a 0 está ganando San Juan a Colón. Acá nos están preguntando quién juega. Está jugando 1 de mayo versus Guaraní. Empató. Ahora, sí, adelante, Elia. Empató Nanagua, Jesús Damián Mesa. Ribereño 2, Nanagua 2. 2-2 Ribereño, Nanagua entonces. Empató David Mesa, ex 24 de Rincón. Golpe de cabeza para Odi, la bajó para Alexander Garay. Busca el número 19, Garay que lucha. Saca Benítez. Maldonado le quiere pegar. Salta Balmori, firme y presente el número 5. Balmori con el golpe de cabeza. Maldonado levanta. Fue directamente al rostro de Adán Gabriel Queñete. ¿Sí, Delia? Mira, muchísima gente tenemos que nos están viendo por YouTube, 220 personas por YouTube. Muchísimas gracias a toda la audiencia, a todos los oyentes. Por allí vamos 1 de mayo. Dale, dice Edgar Dierte. Vamos 1 de mayo, también va diciendo. Gol de cómo va el partido de Nueva Estrella. Iba preguntando también de Luquita, ya estuve respondiendo. Y en todos los compromisos hay goles, menos en este partido. Muchísimas gracias a toda la audiencia, a todas las personas que van dejando su comentario y de hecho por ver la transmisión tanto por Facebook y por YouTube. Ahí está, Guido Reyes buscaba proponer GL Producciones. Le mandamos un saludo a GL Producciones. Éxito también para vos, amigo. Espero también que te vaya muy bien a lo que te dediques. Hermano, ¿te pareces a Bobadilla? Dice. Acá le respondo a Monse, que me va diciendo que no le responda más a toda la audiencia que va preguntando. Y para eso estamos justamente, para dar información. Y si tengo la información de cuánto va en cada cancha, hay que brindar, por supuesto. No debemos al público nosotros. Por supuesto, el centro de Saldívar. Balmori que revienta. Elia Fernández con golpe de cabeza. Adán Gabriel Queñete. Buscando por allí. Sale muy bien y va
Arrancando el pibe lateral derecho. Busca Pacheco. Cargó o intentó rematar al arco, mejor dicho. Levanta Parodi. Pacheco que peina. Guido Reyes de zurda. Está en la búsqueda. Por allí el equipo de 1 de Mayo. Uy, cuidado. Tenía Maldonado. Prefirió frenar. Sigue Maldonado. Gira y avanza. Lo marcaron muy bien. No falta. Contragolpe Guaraní. Coronel. Se equivocó Coronel. Va por allí Guido Reyes. Sigue Guido. Va Reyes. Levanta la mirada. Reyes jugó. Filtró para Maldonado. Se anima la canariña. Maldonado. En el mano a mano. Sigue Maldonado. Buscó jugar. Cerró Adán Gabriel Cañete. Ya se prepara para ingresar también por el lado de 1 de Mayo Ovidio Torres. Así también el número 7 que se va preparando, Ricardo Gaona. Va moviendo la banca de expectativas. El equipo de 1 de Mayo. Justamente ahí está Ovidio Torres, va a tener minutos. Se retirará, me imagino que Paniagua. Ricardo Benítez, me imagino. ¿Cómo? Rodrigo Benítez. Tengo entendido que se retira el número 3. No, viste que había entrado Ovidio, yo te digo. Y entonces, creo que... El 3, así mismo. El 3 sale. Rodrigo Benítez. Ingresa con la número 14, Ovidio Torres. Están las variantes que vamos a mirar ahora. Se va a retirar Garay, también tengo entendido. Sí, Alexander Garay con la número 19 se retira. Ingresa con la número 7, Ricardo Gaona. Ah, ya Paniagua lo baja para defender entonces. Otra variante, última modificación, con la número 18, Francisco Panchi Escurra, a ingresar por el lado de Guaraní. Vamos a ver quién se retira. Se va a retirar Isidro. Se retiró Isidro Saldívar. Va a ingresar Francisco Escurra. Saque arco a favor de 1 de Mayo. Rodrigo Ugarte, que va quemando nuevamente segundos. Ugarte para jugar. Ya sin ninguna variante para ambos equipos. Ya se realizó todas las variantes, menciona la compañera de Mirón. Francisco Escurra, sigue Panchi. Escurra que pica, busca ganar por velocidad. Le cerró el paso Guido Reyes. 2-2 Nueva Estrella versus Enero. 2-2 Nueva Estrella de enero. Este es Coronel, levantando el esférico. A ver, la bajaron por ahí, este es Pacheco, buscando por allí Guaraní. Sale 1 de Mayo con el despeje de Ortigosa. ¿Cuándo va el partido de enero? Me pregunta Dani. 2-2. 2-2, dicho compromiso. Buscaba Ovidio Torres. Francisco Escurra, Junior Argüello, sigue Argüello, Ricardo Gaona, Benítez, va el salto Junior, la bajó para Pacheco en el salto, ganando Paniagua, Aldo, saca Mario Rodríguez, para correr, para arrancar, por allí estaba, una falta previa a indicar el compromiso. Nanagua versus Ribereño 2-2. Nueva Estrella versus Enero 2-2. Va a sacar Paniagua. Aldo para levantar. Jugando Paniagua. Golpe de cabeza. Se estuvo intentando por allí. Al salto va Elías Fernández. Tiene a Danilo. Coronel. Va por fuera el indio. Encara, busca y quiere el número 23. José Medina. Junior. Aldo Benítez. Tiene Francisco Escurra. Va encarando Panchi. Escurra en la bicicleta. Va al remate. Estuvo intentando. Por allí Escurra.
¿Cómo va el partido de 16 de agosto? Dice. 16 de agosto. Va a terminar el primer tiempo. Ya estamos en los 45 minutos. Segundo tiempo. ¿Y eso qué dije? ¿Qué liga es? Liga Limpiña de Fútbol. Sí, lo que con los comentaristas. Muchísimas gracias. Immanuel. ¿Cómo va el partido 1 de mayo? 0-0 va este partido. Vamos a ver cuánto se agrega. Ya al parecer el árbitro ahora va a levantar el tablero. Gracias, Vale, por los likes. Muchísimas gracias por estar allí. Yo digo que 4 minutos. ¿Cómo voy a ver, Delia, si él estaba cambiando ahí el tablero? 4 minutos de juego. Se va Delia para hacer la figura del compromiso. Vamos a ver con quién charla. 0-0 va el partido. Adriano Enciso. Tiene por allí Parodi. La pifió. Al salto va Rodríguez. No le queda balón a Ovidio Torres. ¿Quién juega? 1 de mayo versus Guaraní. Va saliendo Elías Fernández. Va manejando por allí el equipo de Guaraní. El centro que va. Golpe de cabeza. Va al Mori que va despejando. En el salto Benítez. También quiere el chico Ángel Rodríguez. Reyes. Torres, Ovidio devolvió. Sigue Guido. Reyes que se frena. Ovidio está pidiendo. Hay falta sobre Guido Reyes. Tiro libre para 1 de mayo. 2 minutos restantes de juego. Camilla para Guido Reyes. No, Chino le dice Burgos. No, Chino le dice. No salgas, quédate ahí. Guido Reyes ya no da más. Tremendo desgaste. Del número 8. ¿Cómo va el partido de Nueva Me decía, dice Benjamina Jiménez, 2-2. ¿Cómo va Nanagua? También va en empate. Ricardo Gaona va con el centro, con rosca, golpe, puños de Chahue. Un solo para Rodi Núñez Ibarrola, mi gran amigo Rodi, que maneja la perla roja, le calla, Solo para Rodi. 1 de mayo es Franco, dice, no, de Limpios, Ciudad de Limpios, como al partido de Rubio Ñuje. Ay, jopata. Rodilla no estaba, ¿Cuánto es? Dice Jesús López. 0-0 va mi gran amigo Jesús. Benítez. Arguello, anticipando va el Mori. Ovidio Torres, tocando por fuera. Rodríguez, encara. Indica Burgos, la marca de Coronel. Danilo Rodríguez. Marca Danilo Coronel. Le quitó, le despojó muy bien del balón. Francisco Escurra. Sigue Panchi. Cambio de frente. El lado derecho. Buscando la ventaja Guaraní. Buen desborde. Va queriendo por allí el chico Medina. Medina se para. Saca el centro, 3-2, golpe de cabeza de Ortigosa. Va a terminar el compromiso en 1 minuto. Contragolpe. Ovidio Torres. Tiene Ortigosa. Sigue Ortigosa. Levanta la mirada. A ver con quién juega Ortigosa. Por fuera. No pudo conectar con Guido Reyes. A ver. Ya llegaron a comentar un partido limpio, ¿verdad? Dicen. Yo ya llegué a hacer el partido limpia. Supercopa Paraguay contra Libertad. Va saliendo Guaraní. Se mira el área. Este es Elías Fernández y termina el compromiso. 1 de mayo 0. Guaraní 0. El punto que le sirve más.
que le sirve más a 1 de mayo, que así llega a las 8 unidades. Digo, 14 unidades, ¿qué digo? 14 unidades. Guaraní es el que llega a las 8 unidades. Gracias, Mari, por seguirnos. Sí, buen partido la dupla. Buen partido. También saludamos a Karina Riveros. Vamos a ver, ¿con quién charla la compañera Delia Mirón? Bueno, aquí me encuentro con una de las figuras del compromiso, terminó 0-0 Ever Martínez. Buenas tardes, Ever. Un empate que le conviene, le viene bien bastante bien al equipo de 1 de mayo. Muy buenas tardes a la audiencia y a toda tu camarógrafo que está ahí atrás. La verdad que fue un partido muy difícil. Sabíamos que Guaraní es un equipo muy complicado, con un plantel muy caro, vamos a decirle. Pero nosotros tenemos lo nuestro y venimos a buscar el empate y la victoria. Gracias a Dios nos perdimos, mantenemos la punta y estamos todos como para ganar. El equipo de 1 de mayo que le caracteriza la humildad, ¿verdad? Eso se nota en este partido, en todos los partidos, ¿verdad? Humildemente viniendo a hacer lo suyo, su trabajo, de querer ganar. Y en esta ocasión un empate que le viene bastante bien, ya que son punteros de ver en la tabla. Y como dijiste, Guaraní, que vino a ganar este partido, pero no se dejó 1 de mayo. La verdad que el grupo está muy fuerte, muy unido, trabajamos todos juntos al 100 y la meta era clasificar puntero invicto. Y gracias a Dios estamos ahí a punto de pasar a la liguilla porque ya prácticamente ya estamos adentro. Prácticamente ya están adentro y el equipo de 1 de mayo que viene haciendo una campaña muy buena desde la primera fecha. Ever, ¿qué tal te sentís vos con el público, con la audiencia, con tus compañeros vistiendo la camiseta de 1 de mayo y haciendo buena presentación, hablando personalmente? La verdad que el grupo está muy fuerte en el ámbito dirigencial, cuerpo técnico, todos estamos muy fuertes anímicamente y trabajamos día a día para llegar a esto. Y gracias a Dios estamos todos fuertes. Y por allí también el equipo de tu compañero, ¿verdad? Tu compañero que veíamos antes cuando estuve hablando contigo para hacerte la entrevista. ¿Cómo te iban felicitando, verdad? Te felicitaban diciéndote buen partido. Como te decía en lo personal, bastante bien. Así también el grupo que mencionás, y me gusta eso, que habla del grupo, ¿verdad? Del grupo, que eso es algo que le caracteriza, digo bien, a 1 de mayo. ¿Qué le decía a toda esa gente, Ever, al público de 1 de mayo, que hoy de vuelta jugando de local, pero no en su cancha, en otra cancha, igual vinieron a apoyarlos? La verdad que el público se portó como siempre, como cada domingo, y gracias a ellos también estamos batallando día a día. Y en lo personal estoy muy contento y agradecerle a Dios, a mi familia que siempre está detrás de cámara. Y yo estoy viniendo de una lesión después de un año. El 2024 salí campeón en la Liga Luqueña con 25, prácticamente estaba parado. Y este año volví con todo, gracias a la dirigencia, al cuerpo técnico que me abrieron las puertas. Y ahora aquí estoy, entre los 11 titulares, batallando día a día. Y agradecerle a toda esa gente que vino a apoyarnos como siempre. Qué buena información acaba de dar, ¿verdad? Campeón en otra liga, aquí en la Liga Limpeña te recibió de muy buena manera y lo está haciendo de muy buena manera. Te felicito, Ever, por tu desempeño, por venir a vestir la camiseta de 1 de mayo. Saliste de una lesión y esperemos que sigas luchando y que sigas así jugando de muy buena manera, que se te da bastante bien este deporte. ¿Algún saludo, Ever?
un saludo muy especial para mi mamá, que me está mirando allá, y agradecerle siempre. Muchísimas felicidades. Sí, gracias. Muchas gracias. Están las palabras de Ever, la figura del compromiso. Muchísimas gracias, Delia. Un lindo partido que tuvimos el día de hoy, 0-0. Sigue puntero e invicto el equipo de 1 de mayo. Agradecemos a Nicolás Gailán, que estaba en cámaras. Juan Ramón Golmán en la parte operativa, digo bien. Delia Almirón en los comentarios y en la parte de estadísticas también. ¿Quién le habla? ¿Quién le saluda? Alejandro Martínez. Nos reencontramos próximamente, compañera Delia. Un saludo a toda la audiencia, gracias por el apoyo de siempre. Un saludo a mi familia, a mi mami también, que siempre está apoyando el trabajo nuestro. Y muchísimas gracias, nos encontramos el próximo domingo.